Buenos días, Europa. Conectamos desde Lies El Power, Escuela Embajadora del Parlamento Europeo, el equipo de embajadores junior. Comenzamos hoy un viaje en la apasionada historia de la Unión Europea para saber quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí. Haremos un recorrido desde la Declaración de Schuman el 9 de mayo de 1950 hasta nuestros días. Veremos todo lo que la Unión Europea hace por nosotros. En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial, un episodio de devastación iniciado en Europa que había destruido ciudades y carreteras, dejado en ruinas la economía europea y causado terribles pérdidas humanas. 55 millones de muertos, 35 millones de heridos y 190 millones de personas huidas de sus hogares. Frente a esta situación, el deseo de paz era mayor que nunca, pero los líderes europeos necesitaban un muy buen plan que nunca antes se había puesto a prueba. La Declaración de Schuman. Un francés llamado Jean Monnet llegó a la conclusión de que para poder emprender una guerra, un país necesitaba dos cosas: hierro para hacer acero y crear armas, y carbón para hacer funcionar fábricas y ferrocarriles. Europa poseía ambos, por eso era fácil alcanzar una guerra. Monnet presentó una nueva idea: que los gobiernos de Francia, Alemania y otros países dejasen de controlar su industria del carbón y del acero, para que fuesen dirigidas por un grupo de personas de todos los países para hacer imposible otra nueva guerra. Monnet presentó su idea a Robert Schuman, ministro del gobierno francés, quien anunció un importante discurso pronunciado el 9 de mayo de 1950. Este discurso convenció a los líderes de Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y de los Países Bajos, que unieron sus industrias de carbón y acero, formando así la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, en 1951. Empezamos. Voy a hablar yo sobre el Tratado de Roma, y era que estos 6 países querían una integración económica aún mayor. Por ello, en 1957 se firmaron los conocidos como Tratados de Roma. El Tratado de Comunidad Económica Europea, en el que los países acordaron fusionar progresivamente su economía, empezando por la unión aduanera, prescindiendo de controles fronterizos, retrasos, y permitía a los países comerciar como uno solo. Euratom, esta cooperación sobre la energía nuclear, buscaba encontrar aplicaciones civiles a la energía nuclear. Estos tratados entraron en vigor en 1958. Pasando a la alimentación, la Segunda Guerra Mundial impidió a Europa producir e importar alimento, tanto que a principios de los 50 la comida escaseaba. Por ello, la CEE, la Comunidad Económica Europea, decidió pagar a los agricultores para que produjesen más comida y garantizarles un nivel de vida digno. A este acuerdo se lo llamó Política Agraria Común, PAC, y funcionó tan bien que hubo que modificarlo. Actualmente también se paga a los agricultores para que preserven el medio ambiente. De la Comunidad Económica Europea a la Unión Europea. El mercado común facilitó mucho la vida de la gente de la Comunidad Económica Europea, tanto así que otros países vecinos lo vieron y quisieron unirse también. Tras años de debate, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda entraron en 1973, Grecia en 1981, Portugal y España en 1986 y Austria, Finlandia y Suecia en 1995. A finales de 1992 había concluido el mercado único, que estaba embarcado por muchas otras actividades: preservar el medio ambiente, construir infraestructura, ayudar a los países más pobres, etc. Para facilitar la vida a los viajeros, la mayoría de los países de la Comunidad Económica Europea eliminaron los controles de pasaporte en fronteras comunes, permitiendo a los ciudadanos de los Estados miembros libertad para desplazarse, trabajar y residir en cualquier otro. También estudiaban nuevas ideas como permitir que las policías de estos países pudiesen ayudarse para mutuamente detener delincuentes. Para este punto,
el club había cambiado tanto que en 1992 cambió su nombre del Tratado de Maastricht a la Unión Europea. En tiempos difíciles hay que reunir a las familias. Fuera de las fronteras de la Unión Europea estaban pasando muchas cosas. Durante muchos años, Europa Oriental y Occidental habían estado divididas. En el este existía el comunismo, que causaba una vida muy dura a sus habitantes, que eran oprimidos, y quienes se oponían al régimen eran enviados a campos de concentración. Cada vez más personas huían de los países del este hacia el oeste, lo que llevó a los gobernantes del este a erigir alambradas o muros, como el muro de Berlín, y a abatir a personas que se querían escapar. En 1989 terminó la separación, el muro de Berlín fue derribado y Alemania unificada, y pronto los países de centro y este de Europa pudieron elegir gobiernos que acabaron con el régimen comunista. Los países que consiguieron su libertad empezaron a preguntarse si podían entrar en la Unión Europea, formando así una larga lista de candidatos. Pero para ellos necesitaban que su economía funcionase bien, que fuese democrático y respetara los derechos humanos. Tras un gran esfuerzo, algunos de los antiguos países comunistas consiguieron unirse. Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y República Checa, junto a Chipre y Malta, lo hicieron el 1 de mayo de 2004. El 1 de enero de 2007 lo hicieron Bulgaria y Rumanía. Y Croacia lo hizo el 1 de julio de 2013. Así se llegó a los 28 miembros. El 23 de junio de 2016, los ciudadanos del Reino Unido se empezaron a plantear si deberían seguir siendo parte de la Unión Europea. Un 51,9% votó a favor de retirarse, frente al 48,1% que votó quedarse con lo que iniciaron las negociaciones para su retirada de la Unión Europea, convirtiéndose en el primer país en abandonarla. El 31 de enero de 2020, tras 3 años de negociaciones, el Reino Unido abandonó la Unión Europea. Sobre el tema del cambio climático, el medio ambiente, era que es de todos y todos los países tienen que colaborar para protegerlo. La Unión Europea tiene normas para combatir la contaminación, que se aplican a todos los países y sus gobiernos deben velar porque sean obedecidas. El cambio climático es otro de los problemas que los Estados miembros han decidido abordar juntos para reducir las emisiones que lo causan e influir a otros países para que hagan lo mismo. Años atrás, cada país de Europa tenía moneda propia. Actualmente existe el euro, una moneda única que todos los países de la Unión Europea pueden hacer suya si están preparados, que les facilita los negocios, viajes y compras dentro de la Unión Europea, además de dar mayor estabilidad económica. En una de las caras del euro se puede ver un diseño característico del país emisor, y la otra cara es idéntica en todos los países. Las personas que viven en la Unión Europea son libres de residir, trabajar y estudiar en el país de la Unión Europea que elijan. Y la Unión hace todo lo posible para simplificar estos desplazamientos. No se necesita pasaporte para cruzar la mayor parte de fronteras de la Unión Europea. Y se anima a los estudiantes a que estudien o se formen durante algún tiempo en otros países europeos. Es importante que las personas tengan empleo en los que se sientan a gusto y sean eficaces, pues parte del dinero que ganan sirve para pagar los servicios públicos. Por esto, la Unión Europea hace lo que puede para crear nuevos y mejores empleos. Ayuda a personas para que crean nuevos negocios y facilita dinero para que nuevos tipos de trabajo. En algunas zonas de Europa no hay suficiente trabajo por cierre de fábricas y minas. La agricultura se dificulta por el clima o el comercio es complicado por la falta de ferrocarriles y carreteras. La Unión Europea trata de resolver estos problemas recaudando fondos de todos sus miembros y utilizándolos así para ayudar a todas las regiones en situaciones difíciles. En muchos países del mundo, la gente muere o vive con dificultad por diferentes motivos. A menudo, estos países no tienen dinero para construir escuelas, hospitales, carreteras o casas.
La Unión Europea les da dinero y envía profesionales a trabajar allí. También compra, sin aplicar derechos de aduana, muchos productos de estos países, para que los países pobres puedan ganar más dinero. Y ya para finalizar, la Unión Europea ha logrado la amistad entre muchos países europeos, haciendo que sus líderes, en lugar de pelearse en los desacuerdos, se sienten alrededor de una mesa para resolver los problemas, cumpliendo el sueño de Monnet y Schuman. Ha instaurado la paz entre sus miembros y trabaja para hacer lo mismo en el resto del mundo. Estas son solo algunas de las cosas que hace la Unión Europea, pero hay muchas más. Ser parte de la Unión Europea supone cambios en todos los aspectos de nuestra vida. Europa tiene su propia bandera e himno, la Oda de la Alegría, de la novena Sinfonía de Beethoven, que, cuando se utiliza como himno, elimina las palabras dejando solo la melodía.